a tres amigos. Déjenme saludar a tres amigos que ya vienen para la mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Me da mucho gusto saludar a Mario Campa, economista, politólogo y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar. Entiendo que en este nuevo horario y pues un testimonio muy duro, ¿no? Me uno a la solidaridad y esperemos que este caso pueda resolverse, ¿no? Como hay muchos en México y bueno, pues a seguir trabajando porque hay mucho camino por recorrer ahí, ¿no? Así es, querido Mario. También saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia Sin Censura. José Alfredo, también te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, hola Vicente, recibe un abrazo igual para Mario y pues también solidarizándome con la gente de Guadalajara, con la gente de Jalisco, que está pues en un problema bastante serio. La verdad es que desgarradoras las palabras del entrevistado anterior y pues bueno, estamos al pendiente de todos estos asuntos. Claro que sí, José Alfredo, y saludo a Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero en México de Actualidad RT, también amigo, miembro de esta familia Sin Censura. Manuel, ¿cómo te va? Te saludo a la distancia. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo para ti, Vicente, y para los compañeros de la mesa, para Mario y el otro compañero, que se me fue el nombre, perdón, José Alfredo. José Alfredo, y ando un poco tareado, pero ya estamos por acá. Muy bien, bueno, déjenme preguntarles su opinión en diferentes temas. Por ejemplo, se reabre la herida de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario ha presentado el tercer informe y habla de cómo la Marina, de cómo Murillo Karam, de cómo el Ejército, de cómo todas las policías mintieron, tergiversaron, escondieron información. De hecho, se presentaron hoy videos nunca antes vistos. Algunas autoridades estuvieron en el lugar de los hechos, entre comillas, antes de que estuvieran ahí los expertos argentinos. En fin, ha sido una de literalmente de darse cuenta del cochinero que nos dejaron como disque investigaciones desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es vomitivo, es asqueroso lo que nos están literalmente contando, la historia que nos están contando los miembros del grupo interdisciplinario, querido Mario Campa, y esta es una herida que supura, no que supura, que sangra nuevamente con este tercer informe. Sí, bueno, Vicente, este informe confirma, ¿no?, que verdaderamente fue repugnante lo que se nos ofreció como verdad histórica, ¿no? Tuve oportunidad de ver partes del informe, de ver el video, ¿no?, que se grabó con este dron, que además es un dron muy específico, con una alta capacidad técnica, y en teoría pues fue mandado por una alta autoridad, llámese secretario o presidente, ¿no? Pero que hasta ahora pues no habíamos tenido estas imágenes y ahora pues se confirma lo que ya se venía intuyendo o se venía también demostrando, y que es que la escena pues tuvo mucha manipulación, ¿no? Que hubo presencia ahí de los funcionarios que ya conocemos, y en ese sentido pues todo esto viene a abonar pues a un caso que refleja la podredumbre institucional en la que se metió el país durante muchos años, ¿no? Pues sí, también hay otras cosas que además del video que salen en este nuevo informe. Está, por ejemplo, el espionaje que se le hizo a los normalistas, ¿no? Tenían incluso aparentemente dos miembros de las Fuerzas Armadas ahí metidos con ellos, infiltrados, y pues esa labor de espionaje habla de que no fue una cuestión espontánea, ¿no? Sino que ya se les venía dando seguimiento desde el 2010, desde el sexenio de Felipe Calderón, y que hay toda una carpeta pues ahí detrás de
de este caso y hay, por supuesto, un bagaje acumulado, ¿no? De la parte positiva es que tenemos a una Marina que ha colaborado, ¿no? Que ha dado parte de estos materiales. Por otro lado, la Sedena creo que ha quedado de ver, es lo que aparentemente denuncian o señalan este grupo de expertos y pues aparentemente queda todavía la puerta muy abierta, ¿no? Para que después vengan otros informes. Por supuesto, durante esta presentación se hace hincapié en que no se debe generar quizá falsas ilusiones de que los normalistas puedan estar todavía vivos, ¿no? Pero lo que sí es que pues se tiene que saber qué es lo que realmente pasó, quiénes son pues los culpables de crear esta historia totalmente artificial y repugnante que es la de la verdad histórica. Y por supuesto que este caso no se ha cerrado, sigue abierto. Señalan algunas vías futuras que se tienen que seguir explorando, incluso pues señalan parte del material que se tiene que proporcionar. Y pues este capítulo es como tal un capítulo, todavía no hay un cierre de este relato, de esta historia, que desafortunadamente ya sabemos que tenía mucho de ficción, y ahora que nos empezamos a topar con más elementos de la realidad, pues descubrimos la podredumbre institucional, ¿no? Pues me quedo con que confirmamos lo que desafortunadamente ya sabíamos, pero esto pues abona a eso, ¿no? Y por supuesto que la verdad nos estábamos acercando pasitos a pasitos, pero todavía falta, ¿no? 6 años después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentara su último informe, llega esto. Elementos de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula en Guerrero durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mañana habrá conferencia de prensa por parte de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Al menos 20 personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa han fallecido en condiciones sospechosas, entre otras cosas, de lo que se informa en esta tercera entrega, en este tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. José Alfredo. Como decía Mario, es pues una muestra de lo que había, es una muestra de lo que se ha enfrentado el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y aquí pues es inevitable voltear a ver a 1968, en donde pues después de tantos años todavía no sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió. Y en este caso vemos un contraste muy grande entre este gobierno que ha destinado 3.400 millones de pesos en la búsqueda de desaparecidos, y tenemos que, por ejemplo, el 25 de mayo de 2018, Andrés Manuel López Obrador, pues fue el único candidato que se reunió con los padres de Ayotzinapa, y el 11 de septiembre del 2019, a muy poco tiempo de haber llegado al poder, pues entonces se reúne con los padres de los desaparecidos, de los muchachos de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y claro, pues esto marca una diferencia entre la era del PRIAN, por así decirlo, y la Cuarta Transformación Nacional. Siento que ha habido avances, pero también reflexiono sobre cómo estaba de podrido el asunto, que ni aún con toda esta disposición y con todo el presupuesto que se ha destinado, cómo ha habido un pacto de silencio en donde nadie dice qué ocurrió, y los que podrían decirlo también mueren en circunstancias sospechosas, para decirlo de una manera elegante. Y entonces, pues yo creo que estamos en una nueva etapa, de un nuevo paradigma, de una nueva época, de una nueva era, que sin duda tendrá que llegar cuando todo esto
se conozca a ciencia cierta lo que ha ocurrido, la labor que ha hecho el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. La verdad es que ha sido fuertísima. Él ha visitado los lugares, ¿cómo se le llaman? Donde están los entierros clandestinos, vamos, las fosas clandestinas. Él va personalmente, él conoce las circunstancias, recibe a quien le pida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que lo atienda. Y una cosa interesante, también importantísima, es de que para esto incluso se han llegado a hacer alianzas, por ejemplo, con la Universidad de Innsbruck, para que pueda haber más tecnología, que pueda haber más alcance en las investigaciones. Y también se ha desarrollado mucho la investigación genómica, en que tenemos un centro de investigación genómica importante en México, creo que es el más avanzado de Latinoamérica. Y entonces aquí es donde estamos viendo toda la disposición del gobierno, pero estaba tan podrido el asunto que se está batallando, ¿no? Y yo creo que los padres de los jóvenes de Ayotzinapa pues están en ese entendido de que, aunque todavía no se esclarezca toda la verdad, pues sí hay toda la disposición del gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo la verdad es que me quedo con esto porque es admirable cómo se han destinado cantidades de recursos muy importantes, y hemos visto cómo se han aplicado, porque no solamente, ya sabemos que muchas veces se destinaban, entrecomillado, millones y no se perdían. En este caso estamos viendo con mucha claridad cómo se están ejerciendo esos recursos, y pues esperemos mañana la noticia en la conferencia mañanera, a ver qué, pues además de este informe, a ver qué más nos va a informar el presidente. Fíjate que me llama mucho la atención, Manuel Hernández Borboya, una declaración de los expertos. Esta es una documentación secreta, parte de lo que se presentó. Es de un área donde solo tienen posibilidad de ordenar mandos superiores. El secretario o el presidente de esa época, Enrique Peña Nieto, informaron los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Informaron que Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, ordenó la entrega del material. Pero qué jodida la cosa, que las dos instituciones con más credibilidad, con más confianza entre el pueblo, la Marina y el Ejército, están involucrados en el cochinero. Se señala a la Marina, se señala al Ejército en este tercer informe, mi querido Manuel Hernández Borboya. Es algo que ya se venía pues perfilando desde los informes anteriores del grupo de expertos independientes, que ha hecho una labor formidable y que ha puesto la muestra de cómo deberían de trabajar los ministerios públicos en México, ¿no? Lamentablemente la corrupción, las relaciones de poder y el cochinero, como mencionaba José Alfredo hace un momento, pues ha venido a complicar todo, ¿no? Y a mí una de las partes más increíbles de este asunto, o de lo que vimos hoy en la conferencia, que tuve la oportunidad de darme una vuelta por ahí, era pues ver cómo, aun cuando existe un decreto firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fechado en diciembre de 2018, a pocos días de haber asumido el cargo, para que se dé a conocer toda la información del caso Ayotzinapa, no se ha dado a conocer toda la información del caso Ayotzinapa, y que instituciones como la Secretaría Nacional de la Defensa, que por cierto pues ha sido pues cobijada o arropada por esta administración, sigue sin dar la información pertinente. Y también señalaron algunos centros de inteligencia, no especificaron si era lo que era antes el CISEN, o algún otro aparato de inteligencia del Estado mexicano, pero siguen reteniendo información. Es decir, ni porque hay un decreto presidencial firmado, las mismas autoridades le hacen caso al presidente. Esto me parece que amerita un posicionamiento mañana de López Obrador sobre este asunto, porque hay todavía muchas
situaciones y muchas cosas clave que se deben de aclarar para poder resolver el caso Ayotzinapa como se comprometió el gobierno de López Obrador. Obviamente este video del basurero tomado con un dron de la CEMAR, que no era cualquier dron, o sea, tenía la posibilidad de hacer modelos 3D del terreno, es decir, una tecnología bastante avanzada. Pues fue posible desbloquearlo gracias al trabajo de los expertos del GIEI, pero realmente los avances que permitan o den pistas claras o mayor precisión de qué fue del paradero de los estudiantes, pues sigue muy abierto todavía, ¿no? Por ahí Francisco Cox, uno de los expertos que presentó el informe, mencionaba que lamentablemente pues los avances señalan que no hay indicios de que los estudiantes puedan seguir vivos, ¿no? Es decir, las pistas que tienen ahorita en el GIEI es para buscar en algunas fosas clandestinas, que no detallaron mucho de ese asunto, pero digamos que se va haciendo cada vez más difícil pues este asunto de encontrarlos con vida, que pues había sido una de las esperanzas que durante más de 7 años han mantenido los padres de Ayotzinapa. A mí una de las cosas que es un gran trabajo el que han hecho el GIEI, me parece una labor tremenda, pero me quedé yo un poco desalentado de ver que la pista clave, o una de las pistas claves, y fue más o menos por donde yo orienté la pregunta que les hice, si había habido avances en la investigación de cómo fue que Tomás Herón, el prófugo, director de la Agencia de Investigación Criminal, que sembró evidencia en el paraje del río San Juan, incluyendo los restos de Alexander Mora, pues esa es la clave para descifrar este caso, ¿no? Y lamentablemente, pues en este tercer informe todavía no hay avances significativos sobre ese asunto. Es decir, está empezando a entrar el caso Ayotzinapa en un momento bastante complicado, en el que ahora, conforme va pasando más tiempo, y es algo de lo que reconocieron los integrantes del grupo de expertos independientes, pues es más difícil ir armando el rompecabezas porque muchas de las piezas siguen ahí muy sueltas, ¿no? Entonces, de los restos de los 3 normalistas confirmados, el de Alexander Mora, que pues se desconoce exactamente de dónde los obtuvo Tomás Herón cuando fue a sembrar evidencia ahí en el paraje del río San Juan, y de los otros 2 normalistas, de Giovanni y de Cristian Rodríguez, que fueron encontrados en la barranca de El Carnicero, que son 2 indicios bastante, o 2 pistas bastante sólidas para dar con el paradero de los normalistas, pues prácticamente no hay ningún avance en estos términos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que también los especialistas reconocieron la labor de la Secretaría de Gobernación, de Alejandro Encinas, en ayudar a tratar de desbloquear muchos de los archivos que están por ahí, pues escondidos, ocultos, o que incluso se ha destruido evidencia, también es cierto, y lo mencionaron de manera muy clara, que incluso peticiones muy específicas de necesitamos el archivo tal con número tal, que han hecho a instituciones como la Sedena, les han dicho que no existe ese material, aun cuando los expertos del GIEI tienen la certeza de que sí existe tal material, e incluso mencionaron un centro de inteligencia que participó en los hechos de Iguala desde 2014, y que de acuerdo con la respuesta oficial del gobierno mexicano, la administración de López Obrador, ese centro de inteligencia se creó hasta 2015, aun cuando los expertos tienen, pues, ahora sí que los pelos de la burra en la mano para demostrar que fue desde 2014, ¿no? Es decir, ¿a qué grado hay de complicidad, de poderes, de ocultamiento llegó el caso Ayotzinapa, que hoy, a 3 años del cambio de gobierno y cambio de régimen político en México, sigue habiendo muchas fuerzas enquistadas dentro del Estado mexicano que impiden que se conozca la verdad de lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy delicado por varios ámbitos, y que pues sí amerita un posicionamiento del presidente el día de mañana,
precisamente para ver cómo es que pues, muchos de sus funcionarios simplemente no le están haciendo caso a un decreto presidencial. Así es. Y ya que estamos hablando de casos que involucran directamente al presidente y por sus declaraciones en la mañanera, ¿cómo ven ya que Greenpeace se involucró en el tema del Tren Maya y estuvo manifestándose con 8 miembros de esta organización internacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador criticado por no felicitar a Eugenio Derbez por el Oscar de la película en la que él actuó, Coda, y en cambio el presidente exhibe cómo Derbez estuvo en una inauguración de Xcaret con un proyecto que afectó cenotes. Pues yo creo que este caso también hay que seguirlo de cerca, Mario Campa, por los intereses internacionales que ya se están mezclando en el tema del Tren Maya. Por supuesto, ¿no? El Tren Maya sabemos que es un proyecto que ha sido criticado y va a seguir siendo criticado. Sabemos que en los grandes proyectos de infraestructura pues no son inocuos con el ambiente. Sin embargo, creo que el Tren Maya no es particularmente un proyecto que sea tan dañino, ¿no? Yo sé que sí hay construcciones de algunas nuevas vías, pero también hay la recuperación de muchos otros kilómetros. Es un proyecto que también va a retirar muchos automóviles de las carreteras del sur de México, particularmente las que van de Chichén a Cancún, por ejemplo. Era cuando tú hacías un análisis costo-beneficio, era parte de lo más atractivo, ¿no? Las toneladas y toneladas de dióxido de carbono que se ahorraban por quitar a esos automovilistas de las carreteras. Incluso se tuvo que renegociar alguna de la concesión con estas carreteras, ¿no? Para que no compitiera, digamos, con la vía de tren. En ese sentido, pues se ganan y se pierden otras cosas, ¿no? Por supuesto, no es totalmente inocuo. Una parte, pues sí va a ser también, además, impulsada por fuentes de bajo consumo de combustibles. Pero por otro lado, pues sí sabemos que va a llegar desarrollo con ese tren, ¿no? Finalmente va a movilizar a muchos turistas que van a venir de fuera, incluso turistas nacionales que van a pernoctar ahí, ¿no? Eso en cuanto al Tren Maya, ¿no? Tiene sus beneficios, sus costos, incluso sus beneficios medioambientales. Y por supuesto está también el componente económico. Yo creo que la transición en general tiene que ser una transición justa, ¿no? Que cree, por supuesto, empleos. Y en el sur de México tenemos el problema de que se dependía mucho del petróleo. Esto incluso puede ayudar a diversificar esa zona, ¿no? Pero bueno, fuera de ello, pues creo que Eugenio Derbez también se expuso a sí mismo al meterse en estos temas, ¿no? Digo, complicado opinar de política y entonces no estar dispuesto a recibir críticas, ¿no? O a recibir, por supuesto, embates. Qué fácil fuera, ¿no? Dar una opinión y después, o tirar una piedra y después esconder la mano. Entonces, Eugenio Derbez y todos estos artistas que se pronunciaron contra el Tren Maya saben perfectamente que incluso hay algunos artistas cuya carrera se ha visto afectada por posicionamientos políticos, ¿no? Y está bien, tienen que rendir cuentas de sus opiniones, así como todos lo hacemos a diario. Ahora, algunas de estas voces, pues yo creo que sí están no deslegitimadas totalmente, pero bueno, son artistas que viajan, cuántas horas vuelo tendrán al año, cuánto carbono emitirán por sus estilos de vida, ¿no? Que no son particularmente, de bajo consumo. Veía, por ejemplo, ahí a Rubén Albarrán. Rubén Albarrán vino a Hermosillo a respaldar supuestamente a los seris por la cuestión del agua, y uno de los regidores seris le tuvo que decir que no se metiera con el proyecto porque empezó a criticar a Andrés Manuel López Obrador y los seris estaban logrando acuerdos con él, beneficios que en la historia le habían tocado, nunca en la historia le habían tocado a los seris, y Rubén Albarrán estaba introduciendo ruido adicional, pues de alguien que viene de la Ciudad de México acá y opinando, ¿no? Entonces tuvieron que decirle que le bajara 2 rayitas y entonces se tuvo que alejar un poco de la tribu seri. Entonces, estas situaciones se dan, no son quizá las opiniones más solventes, ¿no? Por sus estilos de vida y por otras cuestiones,
Pero bueno, qué bueno que el hecho de que se posicionen al menos abre la discusión sobre el Tren Maya, sobre ellos mismos. Y ya lo que pasó en los Óscares, pues me parece más que nada espectáculo. Andrés Manuel López Obrador ha felicitado a muchísima gente y a muchos mexicanos que triunfan en el exterior. El caso de Eugenio Derbez no me parece tan relevante. Digo, estuvo en los Óscares, pero no fue nominado directamente, ¿no? No es un Guillermo del Toro, por ejemplo, no es un gran director, entonces es un tema un tanto aparte, ¿no? Que es un tanto aparte. Entonces, esa sería mi reflexión, Vicente. Yo creo que pues los artistas se decidieron exponer a sí mismos, pues también se vale que los critiquemos, ¿no? Es lo que yo también he expuesto, mi querido Mario Campa. José Alfredo, Greenpeace, ahí interrumpiendo las labores en el tramo 5 del Tren Maya. O sea, ya no es Eugenio Derbez, ahora es George Soros, diría el doctor Alfredo Jalife. Sí, pues bueno, tenemos que Greenpeace pues ha sido señalado por 109 premios Nobel por actos de corrupción, ha sido señalado como que trafica con combustibles fósiles, es decir, la historia de Greenpeace no es así como que una chulada, ¿no? Entonces, pero sí se han sabido posicionar pues como los ecologistas del mundo. Sin embargo, desde el año de su creación a la fecha, pues han pasado historias que pues son muy lamentables y que nada tienen que ver con el medio ambiente y sí con el tráfico de influencias, sí con el tráfico de esta pues fama que ellos tienen, con la cual administran, con la cual atacan. Y la verdad es de que pues ahí está, ONU Habitat apoya por completo al Tren Maya y es un proyecto de reordenación agrícola, es un proyecto de reordenación de transporte, porque pues ¿qué querían? ¿Que hicieran una carretera? A lo mejor no tienen ni idea de lo que es hacer una carretera y hacer un tren que van a utilizar en gran cantidad el mismo derecho de vía que ya estaba, y pues en realidad no son 50 kilómetros o 70 kilómetros, entre 50 y 70 kilómetros, comparado con los 1,500 kilómetros de vía que va a haber en el Tren Maya. Sabemos que hay un impacto ambiental, desde luego, pero ese impacto ambiental se está pues compensando con muchísimas, con un sembrado de árboles, una plantación de árboles en 200,000 hectáreas, con 3 parques ecológicos, hay puentes ecológicos precisamente para que las especies nativas pasen por los puentes, y son los puentes súper sofisticados, ¿no? Con gran naturados, entonces está perfectamente cuidado el tema del medio ambiente, pero pues estamos viendo cómo los opositores o los enemigos de México, yo lo diría en ese tenor, pues están invirtiendo y cada vez van escalando más. Entonces ya vimos cómo trataron de manipular a una mujer de origen indígena, por lo que tratan de verse o por lo que tratan de aparentar en este video. Ahora escalan con Greenpeace, pero en realidad pues no hay materia para hacer esto. Si podemos ver, mira esa foto que se está viendo en pantalla, lo que dice Andrés Manuel es que no es selva, que es acahual, y ahí lo podemos ver perfectamente. Pues esos árboles no tienen nada que ver con árboles selváticos, ¿no? Si vemos el tamaño y el grosor del tronco, el que no sepa diferenciar una selva de esto, pues sí necesita devolverse la primaria, ¿no? Aquí, ahí podemos ver perfectamente que no tiene nada de selvático por donde se está haciendo este tramo. Entonces, pues bueno, yo los invitaría a que pues reflexionaran un poquito y que no se descararan de esa forma los de Greenpeace, ¿no? Porque la verdad es que es un descaro que hagan esto y pues van a perder reputación. Desgraciadamente están tratando de ponérsele enfrente a una locomotora que se llama la Cuarta Transformación Nacional, que no solamente es el gobierno, que somos el 70% de la población nacional que estamos apoyando este gobierno,
Y yo le diría a Greenpeace, pues que le tanteen el agua a los camotes. Manuel Hernández Borbolla, ¿a dónde va a escalar esto? ¿Cómo ves esta situación de los artistas a Greenpeace? ¿A dónde? Sí, pues tiene muchas aristas el tema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con el tema de los... Yo no metería en el mismo cajón el video que vimos de los artistas, que es un ecologismo de ocasión, muy superficial, que no va al fondo de la cuestión y busca pues hacer ruido para a lo mejor demandas que podrían ser hasta cierto punto legítimas, pero que carecen de sustento, ¿no? En el caso de Greenpeace es distinto. Yo cubrí medio ambiente 3 años, conozco bien cómo funciona Greenpeace y yo la verdad creo que están siendo muy coherentes con su agenda política. Puede uno estar de acuerdo o no en algunos puntos, yo muchas veces difiero en los puntos con Greenpeace, pero me parece que ellos están en el papel que han desempeñado toda la vida y no veo aquí una contradicción o algo ajeno o diferente a lo que han hecho con otros muchos proyectos auténticamente para la protección del medio ambiente, ¿no? Si todas las críticas fueran tan informadas con los informes que muchas veces genera Greenpeace, que muchas veces es documentación válida para la discusión, me parece que bienvenida la crítica. Y definitivamente el proyecto del Tren Maya es un asunto complejo porque tiene varias aristas. A mí, por ejemplo, me da mucha preocupación el hecho de que este megaproyecto, desde una visión desarrollista, pueda traer cambios en la privatización de las tierras, en el despojo a las comunidades, de manera muy similar a lo que ocurrió en Cancún, Tulum y la Riviera Maya, que hoy, por cierto, López Obrador mencionó un poco de ese asunto de las privatizaciones, dijo que no se iba a meter más, que lo iba a mencionar por encimita, para no herir susceptibilidades, pero ese es un riesgo latente en esta visión de desarrollista que va implícita en el Tren Maya. Es decir, este argumento que tiene el presidente, que es la base para justificar la construcción del Tren Maya, de llevar a los turistas de Cancún y de Tulum y de la Riviera Maya a que se adentren al México profundo, a Palenque y otro tipo de localidades, pues definitivamente puede traer beneficios económicos. Eso es un hecho y es un punto a tomar en cuenta. Pero junto con esos beneficios económicos, lo que ha demostrado este modelo de turismo de gran escala es que es sumamente depredador en todos los sentidos, no solo en el aspecto ambiental, sino también en el social. Cuando tú ves cómo funcionan ciudades como Cancún, todos los problemas que tienen ahorita, por ejemplo, de violencia, del narcotráfico, de falta de servicios, cosas muy, muy concretas, pues me parece que es cuestionable y preocupante que ese mismo modelo de desarrollo se quiera trasladar a otras regiones del sureste mexicano. Por otro lado, desde la posición de López Obrador y concediéndole algunos puntos, tiene razón en el hecho de que esa fue la única región pues de todo el sureste que creció económicamente durante mucho tiempo y que nos guste o no, pues sí genera empleos de los cuales, o por lo cual se explica mucha migración de estados aledaños como Chiapas, Campeche, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, hacia esa zona precisamente porque sí hay empleo, ¿no? Entonces creo que es como un tema de doble filo, es una espada de doble filo este proyecto del Tren Maya, que se puede criticar, pero creo que esas críticas requieren pues meterse de lleno al tema, no nada más salir en videos asumiendo unas posturas ahí pues muy a la ligera, que obviamente pues van a generar reacciones por parte de un sector, ¿no? Y también tiene razón López Obrador en el hecho de que pues el sureste históricamente ha sido completamente abandonado, ¿no? Aquí la pregunta es si este tipo de megaproyectos de infraestructura que buscan explotar el turismo de gran escala son la solución para muchas de estas poblaciones. Y también este falso ecologismo no toma en cuenta otros aspectos. O sea, por ejemplo, el proceso de deforestación que estamos viendo en Montes Azules, en la selva lacandona, precisamente porque muchos campesinos se ven obligados a tumbar la selva para plantar
palma africana para generar aceite o meter ganado, pues es también un proceso de deforestación que se está dando precisamente por la falta de proyectos de desarrollo en la región. Entonces, creo que es un tema muy, muy complicado que para entrarle en serio, pues hay que ponderar los aspectos a favor y los aspectos en contra. Y mucho de lo que vemos en la discusión política, pues no trata de entender esos aspectos a favor y en contra, sino que se trata como o yo lo que veo en redes es que predomina el hecho de estar a favor o en contra, pero por una posición política, más que por tratar de entender a fondo las implicaciones que podría tener este proyecto. Qué interesante, Manuel Hernández Borbolla. Para cerrar, les propongo este tema. Lili Téllez oficializa su registro en el PAN, lo que entre otras cosas nos da la pauta para pensar que sí se cree materia presidenciable en el 2024. Mi querido Mario Campa, a ver, ¿te estás riendo o no te estás riendo? Lili Téllez anuncia su incorporación al PAN con bombo y platillo y junto a Marco Cortés. Yo no sé si Lili Téllez le haya medido el agua a los camotes, pero pareciera que no se da cuenta que lo que se le acerca a Marco Cortés es convertido en calabaza. Marco Cortés, ¿qué arrastre tiene Marco Cortés en el PAN? En fin, escucho las opiniones de los tres. Primero tú, Mario Campa. Sí, bueno, Vicente, yo no sé si es una especie de caballo de Troya, ¿no? Lili Téllez ahí en el PAN, porque yo creo que le afecta a la imagen del PAN traer este tipo de figuras, particularmente con un sector del PAN que es liberal, cosmopolita, ¿no? Ya sabemos que hay una parte muy conservadora también del PAN que se remonta a sus orígenes, hay una parte incluso fascista de ultraderecha. Y yo creo que Lili Téllez apela a esta última, ¿no? Yo no creo que esto vaya, por ejemplo, a ayudar a que el PAN se modere. Si realmente Lili Téllez se la cree y empieza a crecer, en ese partido, pues puede atizar los sentimientos más bajos en ese partido, ¿no? Porque ya sabemos que el nivel de toxicidad de Lili Téllez, pues es de los primeros en todo México, ¿no? En cuanto a políticos activos. Entonces yo creo que sí le va a afectar al PAN, difícilmente va a poder venderse su cara moderada en las próximas elecciones. Por supuesto que va a atraer a otro tipo de votante anti-establecimiento, particularmente si Morena se empieza a poltronar en el establishment, por así decirlo. Y pues Lili Téllez puede tocar esas fibras. La verdad es que finalmente no se le puede tomar muy en serio. Levanta muchas opiniones negativas aquí en Sonora, donde uno esperaría bajo condiciones normales que tuviera un bastión de apoyo. Sucede lo contrario. Aquí la gente, porque la conoce, no la quiere. No entregó aquella ambulancia en Ures, un municipio aquí en el norte de Sonora. Por supuesto que la gente también le reclama que se haya cambiado tan fácil de partido como cambiarse unos calcetines. Sabemos que también tiene animadversión entre las feministas por obvias razones, sus posturas en el aborto y otros temas. Entonces, la verdad, yo la veo como una política de nicho que apela a un sector del conservadurismo muy tildado a la derecha, sesgado a la derecha y a la extrema derecha incluso. Hay que recordar que fue tan torpe como para recibir a Vox en aquella ocasión e incluso aplaudirles, ¿no? Ya después se tuvo que pedir disculpas, lo cual habla de una política totalmente improvisada, que no sabe lo que está firmando, a quién está recibiendo. En ese entonces era Santiago Abascal. Entonces, pues yo lo veo negativo para el PAN, para su imagen. Esto pues evita, porque también le puede traer cierta fricción con algunos partidos en la alianza, particularmente con el PRD y quizá con el PRI también, que el PRI da muestras a veces de quererse moderar y no quererse ir a la extrema derecha. Y desde aquí de Sonora, Vicente, pues tú también sabrás un poco de ello. Aquí es una figura que tiene muchos negativos, por supuesto que sus formas de una crítica tan visceral y no se le conoce, creo,
propuesta o iniciativa de ley seria, ¿no? Se le conoce incluso por ausentismo, por falta de elaborar proyectos, de proponer soluciones. Y esa es Lili Telles, ¿no? Una figura que incluso desde los medios, en su etapa de los medios, ya era controversial por algunas cuestiones ahí apócrifas o de montajes. Y entonces, pues la verdad es que es lo que es una figura de nicho que apela a un electorado pues bastante conservador, y yo espero y creo que no va a crecer, ¿no? Obviamente, si los medios le siguen dando espacios, pues no sabemos, ¿no? Ya vimos a un Trump que fue capaz de activar los sentimientos más bajos del electorado norteamericano. Yo espero que el electorado mexicano no caiga en eso, ¿no? Así es, José Alfredo, pues se oficializa lo que ya muchos habíamos en algún momento pronosticado que iba a ocurrir tarde o temprano. Lili Telles se registra como panista, insisto, lo que leemos muchos es que se está preparando el camino para el 2024 porque sí se la creyó de que es presidenciable. Suscribiendo lo que dice Mario y aportándole un complemento, yo observo a los gobernadores panistas, concretamente Querétaro y Guanajuato. Acabamos de ver un discurso de Mauricio Curi con relación al aeropuerto Felipe Ángeles, en donde dice abiertamente que se le hace muy mezquino que se esté criticando al aeropuerto Felipe Ángeles. Y también vemos ya una colaboración muy estrecha entre el gobierno de México y el gobernador Diego Sinoé de acá de Guanajuato. Vemos incluso que tuvo reunión con el gobernador de Michoacán, Bedoya, hace una semana, yo creo, una semana y media. Se encontraron y la verdad es de que se nota una nueva relación entre la izquierda y la derecha, porque pues yo creo que no puede haber estados más emblemáticos de Acción Nacional que Querétaro y Guanajuato, y en este caso sus dos gobernadores tienen una postura bastante pues de colaboración, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, con las figuras de la izquierda, con las figuras que podrían ser sus contrincantes, ¿no? Sus adversarios, pero no lo están tomando de esa manera, cosa que celebramos porque vemos que hay mucha coordinación en muchas de las acciones. Podemos recordar la inundación en Querétaro, cuando el gobernador de Querétaro dijo, no, yo me encargo, estamos todos bien, etcétera, etcétera. Acabamos de ver pues los lamentables hechos en el estadio de Querétaro, en donde pudo haber una rispidez tremenda, pero fue todo lo contrario, fue entendimiento, fue colaboración, etcétera, etcétera, de tal suerte que veo que el ingreso de este personaje a las filas de Acción Nacional, pues como dice Mario, no le abona nada bueno, pero por otra parte, siento que se está configurando un PAN pues más receptivo, más no negativo, es propositivo, y pues bueno, también está el gobernador Vila, ¿no? Que también es una persona que ha trabajado muy bien con el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional. Entonces yo lo veo, incluso echando un poquito para atrás el calendario, como Pancho Domínguez de Querétaro en su momento afirmó que no tenía nada que ver con Marco Cortés y que no estaba de acuerdo con nada que tuviera que ver con Marco Cortés para acabar pronto. Entonces yo por un lado veo, y esto creo que va a servir, también pudiera servir para que bueno, acaba de decir también Javier Corral, se acaba de manifestar también a favor de la 4T, es decir, esto a lo mejor va a generar que se radicalice más un grupúsculo ahí cercano a Marco Cortés, que la verdad que pues lo único que nos da es vergüenza, un dirigente como ese, y se va a fortalecer un grupo pues de panismo pues más consciente, más a la que nos recuerde más al PAN se me fue el nombre, perdón, de su fundador, pero que nos recuerde más el PAN
desde sus orígenes, ¿no? Gómez Morín. Gómez Morín, es correcto, muchas gracias. Vamos, el PAN nace para enfrentar el gobierno de Lázaro Cárdenas, indudablemente, pero había una altura un poquito más, había un discurso un poquito más elaborado, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea, pues, o que propicie que sectores del PAN con más intelecto, pues salgan y se organicen y que pues que estos se vayan quedando cada vez más solos. Cerramos con tu opinión, con tu comentario, Manuel Hernández Borboya. Yo cuando me enteré de la afiliación de Lili Téllez al PAN fue que no se diera antes, ¿no? Digo, ya más panista, pues difícil, ¿no? Y pues obviamente habla de las intenciones de Lili Téllez de lanzarse a la candidatura presidencial, ya lo ha manifestado. Yo es un agarrón que estoy esperando, ese Lili Téllez contra Gabriel Cuadri, casi con tanto fervor como el Alfredo Adame contra Carlos Trejo. Es uno de esos agarrones que yo no me quiero perder. Que va a estar bastante disfrutable. Y pues eso, ¿no? O sea, realmente aquí se ve que pues no hay ningún compromiso social, es ir viendo cómo escalar en la escalera del poder, es lo único que les interesa a estos personajes, completamente desideologizados, es decir, pues la manera en que aceptó llegar al Congreso por Morena y luego pues, agenda abiertamente de derecha ultracatólica, voxipanista, que ha asumido Lili Téllez desde entonces, pues habla es una personaje completamente hueca, frívola, que habla de que ahora que regresemos al poder, vamos a reactivar proyectos como el aeropuerto de Texcoco, ¿no? La pregunta es, pues, ¿cuándo estuvo en el poder Lili Téllez, no? O sea, a lo mejor se asumía como parte del poder, trabajando como mercenaria de la información desde Televisión Azteca, pero este tipo de arrebatos o de declaraciones en el que luego les traiciona el inconsciente, pues te habla mucho de cómo ven la política estos personajes, ¿no? Y pues les digo, yo sí espero con mucho entusiasmo el agarrón entre Cuadri y Téllez para la candidatura presidencial del PAN, pues ya para que le pongan algo de saborcito al PAN, ¿no? Que está completamente insípido y desdibujado desde hace ya mucho tiempo. Ya se puso duro el PAN, mi querido Manuel Hernández Borboya. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que esté al pendiente de tus opiniones, Manuel? Sí, pues justo ahorita ya andamos cerrando porque inmediatamente después de que acabemos aquí vamos al canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya, para ahondar y desmenuzar lo del informe del GIEI de Ayotzinapa, ahí para que le echen un ojo. En Twitter me pueden encontrar como Manuel H. Borboya, en Facebook igual con mi nombre, Manuel Hernández Borboya, todo completo, y pues ahí estoy subiendo material bastante seguido para platicar de los temas más relevantes, y muchas gracias por la invitación y un saludo para Mario y para José Alfredo. Échale muchas ganas ahí en tu canal, mi querido Manuel Hernández Borboya. José Alfredo Gutiérrez Falcón también. Hay que pedirle a la gente el apoyo para ti. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Gracias, Vicente. Pues miren, estoy en Twitter como J.A. Gutiérrez Falcón. Estoy en Facebook como en Twitter estoy @Gutiérrez Falcón y en Facebook J.A. Gutiérrez Falcón. Ahí pues me encanta conversar con todo el público de Sin Censura, que después de cada programa me empiezan ahí a hacer preguntas o me siguen y los sigo. Es muy interesante. Entonces, por ahí los estoy esperando. Gracias, José Alfredo. Mario Campa, hay que invitar a la gente para que también te siga en redes sociales. Claro que sí, Vicente. Rápido paso mi Twitter, que es @Mario_Campa, pero fíjate que esta vez voy a aprovechar para decirles que no me sigan a mí, que sigan a Manuel, porque Manuel ha hecho una cobertura bastante buena de la guerra ruso-ucraniana y además ha tenido que aguantar pues de todo, ¿no? Comentarios ahí, ataques, censuras a nivel general. Y aunque a León Krause no le guste esto, pues hay que seguir a Manuel Hernández, ¿no? Por supuesto, un abrazo y también a José Alfredo. Y gracias, Vicente, por la invitación. Pues seguimos atentos a futuras colaboraciones. Claro que sí. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Por lo pronto, nos vemos, Mario, nos vemos, Manuel, nos vemos, José Alfredo.
Vámonos al canal de Manuel Hernández Borbolla, en donde... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.